Hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Europeo del 112 y es un día importante porque el 112 está presente en nuestras vidas. Es un servicio público de emergencias que nació hace 30 años en Europa y que ha desempeñado una función fundamental, el dar una respuesta rápida ante cualquier situación de emergencia. El 112 ha sido el servicio que ha estado apoyando al servicio telefónico que tenía Sanidad. De hecho, una de cada 10 llamadas diarias de las que entran en el 112, y estábamos hablando en tiempos del estado de alarma, entre 2 y 3.000 llamadas, tenían carácter sanitario, estaban relacionadas con el COVID y por tanto, pues bueno, ha sido para un servicio fundamental para evitar también el colapso de la atención telefónica por parte del servicio de sanidad. El año 2020 hemos recibido 3.100.000 llamadas, insisto, y una de cada 10 relacionadas con el COVID. Yo creo que estos son datos suficientemente reveladores. Ahora, el 112 sí que tiene una incidencia fundamental, una parte fundamental de su actividad reside en la atención sanitaria. Estaríamos hablando ya de un casi 80%. De las llamadas guardan relación con la actividad sanitaria. La llamada al 112 es una llamada que la respuesta va a ayudar a salvarle la vida.